Continuando con los test Z y los test T, vamos a hablar de la estimación y la comparación de medias. La distribución T, así como vimos la distribución Z, ahora vemos la distribución T. Para la comprobación de una hipótesis que tiene datos numéricos, el test es el siguiente, el test de T es esta ecuación. La distribución de probabilidades es similar a la distribución Z, tiene una media de 0, igual que Z, pero la desviación estándar depende de los grados de libertad, en inglés degree of freedom. Si el tamaño de la muestra aumenta, la desviación estándar se acerca a 1, como el score Z. Esto va a depender de la cantidad de pacientes del número de muestra. La distribución T. La distribución T es más chata que la distribución normal, esta de campana de Gauss, y sus colas son más anchas, tiene desviaciones estándar más largas. Cuando el tamaño de la muestra aumenta, la distribución T se acerca a la distribución normal. Y cuando el número es de 30 pacientes, esta distribución son muy parecidas y se pueden usar una o la otra. Se puede usar el test de T o el test Z. Buscar los valores críticos en la tabla. Tiene una tabla igual que para hacer como hacíamos la distribución Z. Y las observaciones deben ser seguidas de la distribución normal. Los intervalos de confianza para la medida de la población. Cuando se conoce la desviación estándar de la población, hay que usar, cuando conocemos la desviación estándar de la población, no de una muestra, sino de toda la población, debemos usar para ver los intervalos de confianza, usamos que la media más o menos usamos Z. Cuando hablamos de población usamos Z con esta ecuación. El 95% de intervalo de confianza de Z es 1.96. Cuando no conocemos la desviación estándar de la población, sino que tenemos la desviación estándar de una muestra, de una pequeña muestra, usamos la prueba de T. Fíjense con esta ecuación, donde el 95% del intervalo de confianza T es el valor crítico correspondiente al 5% del área en los dos extremos con algún grado de libertad. Ejemplo. Se estudiaron 9 pacientes, o sea, menos de 30, con escoliosis y disnea y otros 6 pacientes normales, que serían los controles, en un estudio cross-sectional. En cada grupo se estudió la presión inspiratoria máxima a nivel bucal, Pmax, fuerza de todos los músculos respiratorios. Los pacientes con escoliosis tenían una Pmax de 41.27 centímetros de agua y la desviación estándar de 16.23. Los controles, los que no tenían la patología, tenían una media de 110. Y la pregunta es una media de 41.27 significativamente diferente a una de 110? Bueno, como tenemos pocos pacientes, vamos a usar la prueba T, hacemos esta ecuación. Esto, si ustedes lo ponen a hacer después, van a ver que este número me va a dar 12, esta ecuación me va a dar 12.48. Entonces yo sé que en un intervalo de confianza del 95%, donde en la campana va a entrar el 95% de la población, en este 95% de confianza, un dato que se usa mucho para expresar los datos estadísticos, entraría, digamos, la norma. Acá si a 41.27 le sumamos 12.48 y le restamos 12.48, va a quedar 28.79 y 53.75. Entonces nosotros tenemos un 95% de confianza de que el intervalo que va de 28 a 53 contiene la media del Pmax de la población de pacientes en la que la muestra fue tomada. Entonces, una muestra de 110 no estaría comprendida entre estos valores. Vamos al testeo de la hipótesis para la media. El primer paso, escribimos la hipótesis apócrifa, falsa o null hipótesis. H0, como habíamos visto, es igual a 110. Este es el verdadero valor de Pmax. Y la hipótesis alternativa es que la media es desigual a 110 para un Pmax que no es de 110. Segundo paso, decidir cuál es el test estadístico más apropiado. La medición de un grupo con una variable numérica
esto es importante para decidir. La diferencia del estándar. Asumir que las variables tienen una distribución normal. Tenemos que asumir que acá hay una distribución normal. Asumir que la desviación estándar no es conocida. Entonces tenemos que buscar la desviación estándar de una muestra. Entonces tenemos que usar la estadística T, la prueba de T o el test de Student con esta ecuación. Tercer paso, seleccionar el valor al que vamos a considerar que va a ser significativo. Siempre acuérdense que alfa es igual a 0,05. Cuarto paso, determinar el valor crítico del test para una distribución T con 9 menos 1 iguales 8, estos son los grados de libertad, 9 pacientes menos 1, siempre restamos 1 para evitar sesgos, tenemos que vamos a usar 8 grados de libertad. Un alfa de 0,5, un test de 12 extremos para los dos lados de la curva, el valor que nos da en la tabla de T es de 2.306. Vamos a desestimar si la estadística T es menor de 2.36 o mayor de 2.306. Quinto paso, realizar los cálculos. Acá tenemos la ecuación, después la pueden chequear. Hacemos esta ecuación y me da la que da es de menos 12.7. Entonces, en el sexto paso escribimos las conclusiones. El valor de menos 12.70 es muchísimo menor que menos 2.306 y cae en la zona de desestimación. Por lo tanto, se debe desestimar la hipótesis de que Pmax es igual a 110. Un grupo de datos que no tienen una distribución normal. No siempre vamos a tener distribuciones normales. La distribución se puede conocer mirando un histograma. Vemos el histograma, vemos cómo es la distribución. Si la distribución no es normal, el test T se puede realizar si la muestra es mayor a 30. Si hay más de 30 individuos, lo podemos hacer. Si hay menos, no podemos utilizar el test de T, ya que la distribución no es normal. Si la anormalidad de la distribución es muy importante, usar otro procedimiento. Hacemos una transformación o hacemos procedimientos no paramétricos. Acá podemos ver que la transformación es expresar los valores de la observación en otra escala. Lineal, cambiar el origen de la escala, es transformación Z. No lineal, usar para cambiar la forma de la distribución que sea lo más normal. ¿Qué se hace? Se hacen transformaciones logarítmicas, transformación por raíz cuadrada o transformación por ranking. Vamos a los procedimientos no paramétricos, cuando la distribución no es normal. Una alteración que no asume una distribución normal. Para un grupo, usar el sign test, testear la nula hipótesis usando medianas. ¿Qué hacemos acá para cuando no es normal? En vez de testear las medias, testeamos las medianas. Contar el número de observaciones menos la mediana y usar la distribución binomial para determinar la probabilidad. Estudios de una muestra versus estudios de dos muestras. Una muestra, todos los que hemos presentado hasta el momento han sido de una muestra, ahora vamos a ver los de dos muestras, son más comunes de encontrar, donde dos poblaciones se comparan y ninguno de los parámetros son conocidos. Ejemplo, nosotros estamos interesados en la relación entre el uso de anticonceptivos orales y los valores de presión arterial. Uno puede evaluar esta relación de dos formas. En un estudio longitudinal, identificar el grupo de mujeres no embarazadas que no tomen anticonceptivos. Volver a examinar a estas mujeres un año después y determinar cuáles han comenzado a usar anticonceptivos. Medir la presión arterial, comparar los valores de referencia y los valores del follow-up de las mujeres que comenzaron con anticonceptivos y las que no lo hicieron. Este sería el estudio longitudinal. En un estudio cross-sectional, identificar un grupo que use anticonceptivos y un grupo que no use y medir la presión arterial. Comparar la presión de las que usan anticonceptivos y de las que no usan anticonceptivos. No confundir esto con el estudio de crossover. Recuerdan cuando vimos el cross-sectional, es un estudio rápido en el tiempo, corto, que nos da una información importante. Decisiones sobre grupos apareados. Diseños de estudios apareados son usados para controlar factores extraños que pueden influir en los resultados. Cada paciente es apareado con otro paciente. Los pacientes pueden ser medidos más de una vez. Las diferencias entre las parejas es la variable que se analiza. Luego del procedimiento para una sola media es el que se usa, reemplazando la media por la diferencia entre las medias.
El test estadístico se conoce como el PAIR t-test. Todo esto es importante porque cuando veamos en Excel cómo le pedimos a la computadora que nos haga estos datos, nos va a preguntar todas estas cosas, si son apareados o no son apareados. Las observaciones deben tener una distribución normal. Intervalo de confianza en las diferencias entre medias en un estudio apareado. Fíjense ustedes en este ejemplo. Se investigan los efectos de una dieta baja en calorías en pacientes con hipercapnia crónica. Las mediciones de la PaO2, de la PaCO2 antes y después de la dieta son las siguientes. Acá tenemos el paciente donde lo medimos antes de la dieta y después de la dieta en relación a la presión arterial de oxígeno. Acá ha subido, ha mejorado. Y se sacan las diferencias. Este es un estudio apareado porque el paciente vamos a medir en un momento y en otro momento, por lo cual el paciente es su propio control. Acá vamos a sacar las medias de la población, las desviaciones estándar y vamos a trabajar con las medias y las desviaciones estándar de las diferencias. Así es como se estructuran estos test. Estos son los cálculos. Después, si a alguien le interesa, va a ver que con esta ecuación le va a salir esto y vamos a ir viendo los intervalos de confianza. Por lo tanto, nosotros tenemos que el 90% de la seguridad de que el intervalo entre 8 y 90 milímetros de mercurio contiene el cambio de media en la presión arterial de oxígeno en pacientes que redujeron su peso. Como el 0 no está en este intervalo, nosotros podemos estar 90% seguros de que la diferencia no es 0. Cuando hablamos de intervalos de confianza, en este caso, el intervalo de confianza se debe pasar o no el 0 para ver que esto sea significativo o no. Esta es la respuesta a la ecuación que vimos en la diapositiva anterior. Testeo de hipótesis para diferencias de medias en estudios apareados. Lo mismo, hacemos un primer paso donde ponemos la null hipótesis, la hipótesis alternativa. Decidimos en el segundo paso qué tipo de estudio vamos a usar. Acá en este caso usamos la estadística T. El tercer paso es ver cuál es el alfa. Acá se elige el alfa de 0,1. Esto ya no se usa, generalmente usamos 0,05. Cuarto paso, vemos la distribución T, los grados de libertad. Y todo esto nos va a llevar para que en el quinto paso hagamos la ecuación y en el sexto paso escribimos las conclusiones. El valor en este caso de 4.6, después lo pueden ver más detalladamente ustedes, es mayor a 1.895 y cae en la zona de desestimación. Por lo tanto, se debe desestimar, y así como se debe escribir, se debe desestimar la hipótesis de que no hay diferencias y concluir con que con una P de menor de 0,010 la diferencia en la presión arterial hay diferencia en presión arterial de oxígeno. Volvamos a los procedimientos no paramétricos, es una alternativa a la transformación y no asume una distribución normal. Para muestras apareadas use Wilcoxon Sign Rank Test. Estas preguntas aparecen en los programas de estadísticas y ustedes generalmente traten de utilizar el test de Wilcoxon. La null hipótesis supone que la media y mediana de la muestra apareadas son iguales. Hay una probabilidad de 0,5 de que la muestra sea menor que la mediana y 0,5 de que la muestra sea mayor de la mediana. Usa una aproximación, convierte las observaciones a un ranking, así funciona el Wilcoxon, hace un ranking y luego calcula la estadística T de los rankings y no de las observaciones originales. Acá están todos los pasos de por qué utilizar el test de Wilcoxon. Acá está para que lo vean esquemáticamente, acá están los pacientes, acá están las diferencias, los valores absolutos y acá hay un ranking que se pone, fíjense el ranking, el 1 es el valor más chico, el 2 el que le sigue y este es el ranking del cual después se van a sacar las medias y las desviaciones estándar para que funcione de esta forma el test de Wilcoxon. No hace falta que hagan los cálculos, pero los pongo por si a alguien le interesa hacer estos cálculos y ver cómo funcionan por dentro de estos tests. Y también por último es importante ver los gráficos. Fíjense ustedes que cuando tienen un grupo que tiene, esta acá sería como ya vimos, esta sería la media y estas serían las desviaciones estándar de una población. Cuando esta desviación estándar no se toca con esta desviación estándar, ya gráficamente uno puede ver que acá hay una diferencia significativa. Cuando la desviación estándar llega a la media de del otro grupo, esto habla de que la diferencia no es significativa. Solamente con ver este gráfico sabemos que no hay diferencia significativa.
Y cuando la desviación estándar se tocan pero no llegan a las medias de los grupos, acá hay que hacer el test, los test, en todos lados hay que hacer los test, pero acá viendo el test vamos a ver si hay diferencia o no hay diferencia en relación a al estudio que se elija. Muchas gracias.